Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse con la muerte. Hola. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bienvenidas a Poesía más Poesía número 296, ¿verdad? Sí, Mira qué así bien. es. Así que hoy vamos a acercarnos a la obra y la biografía de una poeta colombiana que se llama María Mercedes Carranza. Entonces fue una alegría encontrarnos con una mujer así y una poesía así. En fin, vamos a ver. María Mercedes Carranza fue poeta y periodista colombiana. Fue una de las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que dio a Colombia la Constitución de 1991, integrando la bancada de la ADM 19, o mejor dicho, el M, que fue una organización guerrillera urbana colombiana, surgida después de las irregularidades de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. Fue fundado en 1973 por comunistas ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y miembros de la Alianza Nacional Popular, ANAPO, entre otros. Las ideologías del movimiento guerrillero fueron inspiradas por el marxismo, la Revolución cubana y se movieron hacia el bolivarianismo, castrismo, nacionalismo y el socialismo democrático con el movimiento político Alianza Democrática M19. Más conocida por su poesía, María Mercedes Carranza en realidad dedicó gran parte de su vida al periodismo y a la gestión cultural. Fue ese su sustento desde joven como redactora y gestora de Extravagario. Después de la revista Nueva Frontera, donde trabajó cerca de 10 años, y hacia el final de su vida como colaboradora de Semana, El Tiempo, Credencial, Diners, entre otras. Fue una incansable activista por la paz desde varios frentes: la poesía, su participación como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, su apoyo al proyecto político de Luis Carlos Galán y el estrecho trabajo que realizó a su lado. Su rol como fundadora de la Casa de Poesía Silva y creadora de los eventos masivos de poesía Descanse en paz, La guerra y Alzados en almas son solo algunas de sus más destacables iniciativas. Los ideales que forjaron su carácter se gestaron como consecuencia y en oposición a la clase social en que nació. La élite cultural que heredó del lado materno y paterno la acercaron a lecturas y personalidades que por filia o por fobia definieron su carácter y sus convicciones. Eduardo Cotelamus, Carlos Obregón, Daniel Samper, Carlos Lleras Restrepo, José Luis Panero, entre otros, tuvieron un lugar importante en su trayectoria. Recordar la vida de María Mercedes Carranza, es recordar la vida de una mujer que luchó por la creación de políticas públicas serias para que la cultura, con enfoque en la poesía, transformarán la vida de muchas comunidades a nivel local y nacional. Algunas de sus iniciativas quedaron impresas en nuestra actual Constitución, otras en la arquitectura bogotana, como es el caso de la Casa de Poesía Silva.
Recordarla es rendirle homenaje a la escritora que convirtió a la poesía en un instrumento de la ciudadanía para manifestarse en contra del conflicto armado en sus años más críticos, de los años 80 al 2000, y que a nivel internacional difundió nuestra literatura promoviendo intercambios de escritores célebres en eventos creados por ella o a los cuales ella era invitada. Conviene recordar también el legado de su poesía en la que se dibujan paisajes del conflicto armado con aguda sensibilidad, pero también nos permite entender el amor, el desamor y en sus palabras ver e iluminar aquellas zonas más oscuras de nuestra realidad y de nosotros mismos. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a por el primera lectura. Paula Salabarrieta es una heroína colombiana de la independencia de Colombia. Exacto, sí. Dice, con usted y con los demás, se llama el poema. Y lleva un epígrafe de Jorge Luis Borges que dice, otro cielo no esperes, ni otros infiernos. Tal vez o nunca, entre las paredes de este cuarto de Paula Salabarrieta, tose, lagrimea, en resumen se asfixia. Tanta muerte por la libertad y el orden para terminar en una patria boba, hecha entre el chiste y chanza, y más que nada por usted, ojos, oídos, nariz y garganta detenidos en un aire de otro siglo, cuando la tierra era plana. Por usted, que sueña con los ojos muy abiertos, en usted y solo en usted. Por usted, hombre de mucha fe, que aún se reconoce entre tanta miseria y camina seguro, descubriendo el mundo cada día. Por usted, que ahora protesta porque Colombia está contra la pared, pero la acorrala más durmiendo entre tanto olor a Colombia, esa loca que habla sola, se golpea contra las tapias y cree que alguien la puede curar. Y más que nada usted, a quien lo único que interesa ahora es la cosecha de melocotones en Singapur. Del libro Vainas y otros poemas, 1968-1972. En vida y otras muertes. No llega. Va con cada palabra que te digo. Te la entregas en cada gesto y yo te la devuelvo mano a mano. Es un ir y venir disfrazado de nosotros dos. Vuela, hay mal con las cartas que escribimos, anda entre la sopa y más que nunca por la tarde. Está detrás de todo ese montón de ropa para lavar, contra el espejo que miramos, desde la sonrisa de las fotos, junto a aquel viaje al mar, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Solo será un gesto más entre tú y yo, porque Manrique, amigo directo de las calaveras, ¿qué fue de tanto verso, sino palabras más o menos? Del libro Vainas y otros poemas, 1968-1972. Aquí entre nos. Un día escribiré mis memorias. ¿Quién que se irrespete no lo hace? Y allí estará todo. Estará el esmalte de las uñas revuelto con pavese y pavese con las agujas y una que otra cuenta de mercado, donde debieran estar los pensamientos sublimes. Pintaré tus labios a punto de decirme buenos días todos los días. Donde haya que andar lo más donde haya que anotar lo más importante, recordaré un almuerzo cualquiera llegando al corazón, de una alcachofa hoja a hoja. Y de resto, llenaré las páginas que me falten con esa memoria que me espera entre cirios, muchas flores y descanse en paz. Del libro Vainas y otros poemas, 1968-1972.
Fuerza, canejo, sufra y no llore. Ese Entre las... es un tango. Sí. Vale. Es un tango. Entre la espada y la pared está el gesto necesario, siempre listo para asaltar a aquel que nos habla, al que hablamos. El catálogo es dispendioso y se parece al andar de las palomas en el parque, sutil y monótono. Sonreír para verse amable, para bailar, torcer el cuello, alzar las cejas al asombro, con el asco, arrugar la cara y mucho parpadeo, que eso sirve para todo. El pedir puesto requiere capítulo especial, modoso, solícito y más que nada mostrarse dispuesto a vender el alma. Si gesto tras cada cosa, no en todo lugar y menos al morir, allí solo seriedad y buenas maneras. Del libro Vainas y otros poemas, 1968-72. Piedra sobre piedra y sobre piedra, piedra. He aquí que hubo una vez un pueblo. Para él, la cara del alba salió todos los días y, sin embargo, no fue escogido por nadie. Fulano engendró a Mengano. Mengano engendró a Zutano. Zutano engendró a Perencejo. Y así lo sucesivo. Y así en lo sucesivo. Todos engendraron y todos a la edad de 105 años y 3 días. Mas no fueron cabeza de multitud de naciones porque no hubo alianzas entre ellos y el Dios de sus padres. No hubo. Ningún Yahvé hizo oír su voz a nadie, ni cara a cara dio preceptos sobre un monte. Para él, maldita fue la tierra, maldita la semilla y también la ballena de su Jonás y su Jonás. Desapareció porque no había sido escogido para nada, porque nadie le prometió una tierra ni lo guió por la sabana, ni hubo maná que valiera, porque Yahvé no se enteró de que existía. Del libro Vainas y otros poemas, 1968-1972. Precedentes de la Phillips. Tiene un epígrafe del poeta Octavio Paz. Como en los cuadros de Turner, donde la luz piensa. Las investigaciones de la Phillips prueban que la luz no la creó Dios en el primer día. Fue Turner, desvelado en una noche de Venecia, el que dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. En el principio fue su pincel, y hasta las nieblas de Londres lo reconocieron. Luego hubo un hombre llamado Monet que vino a dar testimonio de la luz entre los suyos, y los suyos sí le recibieron. Desde entonces la luz habita entre nosotros, llena de Van Gogh, con sus tristezas y todo. Del libro Vainas y otros poemas de 1968-1972. Tiene humor, ¿no? Es irónico. Sí, muy bueno. Salmodia sin gracia ni ritmo. Sé muchas cosas alrededor de mí. Sé que yo no me visto de crepúsculos para dormir. Añoro esas viejas andanzas de tanto bate insigne, mas sin embargo, solo me pongo la pijama y un par de medias en los pies. Tampoco veo cosas misteriosas, ni las intuyo, ni me importan. Me basta con que el cielo siga todos los días sin más perendengues y que tus caricias sean eso y no vehículos para llegar a las esferas celestiales. Juro que Dios, libertad y otros no son más que la estupidez diaria de tener que vivir cansada y de no llegar a conocerlos nunca,
que son palabras con mayúscula y objeto de gentes sin oficios, sin oficio, y cómo no, reconozco que me gusta el aguardiente y no los néctares sagrados. Después de todo, malvivo mi vida como usted. Del libro Vainas y otros poemas de 1968-1972. Se me acaba de ir el documento. Entonces, volvemos a años 40-50. María Mercedes Carranza nació el 24 de mayo de 1945 en Bogotá, hija del poeta Eduardo Carranza y Rosita Coronado Mújica. Un año antes había nacido su hermano Ramiro y en 1946, en Santiago de Chile, nació su hermano menor Juan. Su padre fue uno de los poetas más célebres del siglo XX, fundador del movimiento literario Piedra y Cielo y promotor de la literatura colombiana a nivel internacional. Entre 1946 y 1958, Eduardo Carranza ocupó cargos diplomáticos como agregado cultural y secretario en las embajadas de Colombia en Chile y España, lo que llevó a la familia a trasladarse en 1946 a Santiago de Chile. En 1947 regresaron a Colombia y en 1951 se establecieron en Madrid, donde María Mercedes vivió hasta los 13 años. Creció en contacto permanente con la élite cultural y política española y latinoamericana. Conoció a personas importantes a lo largo de su infancia, con algunas de las cuales cultivó una amistad muy cercana y duradera, figuras como Eduardo Cote Lamus y Juan Luis Panero. Son tan solo algunos ejemplos. Aunque la vocación poética de María Mercedes se atribuye comúnmente a la influencia de su padre, también recibió una notable influencia del lado materno. Al frente del hogar, Rosita y su hermana Elisa Mújica, también escritora y gestora cultural, fomentaron en los niños el amor por la literatura y la escritura en el día a día. Año 60. Años 60. 1958, de regreso a Colombia con su familia, María Mercedes Carranza pasó de la España franquista a una Colombia en plena transición liberal durante el inicio del Frente Nacional. A los 18 años se declaró poeta, rebelándose contra la escritura de su padre y la sublime poética de Piedra y Cielo. Sus padres la animaron a regresar a Europa en el 63 e inscribirse en la Universidad Central de Madrid para estudiar filosofía y letras. Sin embargo, encontró obsoleta la metodología de las clases y privilegió sus propias lecturas, recorrer Madrid con su mejor amigo, Juan Luis Panero, y viajar por varias ciudades de Europa tras rebelarse contra sus padres que le habían prohibido la amistad con Panero. Cansada de Madrid, regresó por segunda vez a Colombia en 1965 para continuar sus estudios en la Universidad de los Andes, donde solo obtuvo el título 20 años más tarde, pues le negaron presentar su primer poemario, Vainas y otros poemas, como opción de grado. Ese año inicia su carrera como periodista cultural, al fundar Vanguardia, la página cultural del diario El Siglo, en la que organizaba concursos de poesía y cuento entre los jóvenes escritores de su generación en Colombia. También editaba artículos sobre cine, literatura y arte. Se retiró por un año en Taganga, en 1965, donde al lado de su madre cultivó una huerta. Durante ese año cultivó también algunas de las lecturas que moldearon su escritura, Nicanor Parra y Marcel Proust, por citar unos pocos. Su madre la envió de vuelta a Europa para que retomara sus estudios, pero en el 69
regresó a Colombia, definitivamente harta de Europa, y conoció a Fernando Garavito, alias el Señor de las Moscas, un periodista cultural que cambió el rumbo de su vida. Años 70. En 1970 se casó con Garavito y 2 años más tarde publicó su libro Vainas y otros poemas, que fue excelentemente recibido por la crítica. A la par que inauguraba su carrera como poeta, se abrió paso en el periodismo cultural de la mano de su esposo, que había fundado la revista cultural Extravagario en Cali. Se muda a esa ciudad para trabajar en la revista y entabla amistad con otros colaboradores como Carlos Obregón y Pedro Gómez Valderrama, también por larga data. En 1975 se convierte en mamá, pero al año siguiente se separa de Fernando Garavito y regresa a Bogotá con su hija, Melibea. Carlos Lleras Restrepo, que pocos años antes había fundado la revista Nueva Frontera, le invita a trabajar como redactora de la sección cultural. En la sala de redacción conoció a Luis Carlos Galán, su colega en sala de redacción, con quien estableció una profunda amistad y un activismo político ligado al movimiento Nuevo Liberalismo. En el 76 es nombrada jefa de redacción. Segunda ronda, a por ello. Sonido, ¿vale? Sí, métale cabeza. Cuando me paro a contemplar su estado y miro su cara sucia, pegochenta, pienso, palabra que ya es tiempo de que no pierda más la que tanto ha perdido. Sí, es cierto que alguien dijo, hágase la palabra, y usted se hizo. Mentirosa, puta, terca. Es hora de que se quite su maquillaje y empiece a nombrar no lo que es de Dios, ni lo que es del César, sino lo que es nuestro cada día. Hágase mortal a cada paso, deje las rimas y solfeos, gorgoritos y gorjeos, melindres, embadurnes y barnices, y oiga atenta esta canción. Los pollitos dicen pío pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Una canción infantil. Del libro Vainas y otros poemas, 1968-1972. De Boyacá, en los campos, allí, sentado, de pie, a caballo, en bronce, en mármol, llovido por las gracias de las palomas y llovido también por la lluvia, en cada pueblo, en toda plaza, cabildo y alcaldía, estás tú. Marchas militares con coroneles que llevan y traen flores, discursos, poemas, y en tus retratos el porte de un general que más que charreteras lucía un callo en cada nalga de tanto cabalgar por estas tierras, y más que un físico a lo galán de Hollywood, tenía el ademán mestizo de una batalla perdida. Centenarios de tu primer diente y de tu última sonrisa, cofradías de damas adoradoras y hasta guerras estallan por disputarte un gesto tuyo. Los niños te imitan con el caballo de madera y la espada de mentira. Te han llenado la boca de paja, Simón, te han vuelto estatua, medalla, estampilla y hasta billete de banco, pero no todos los ríos van a dar a la mar. Algunos terminan en las academias, en los pergaminos, en los marcos dorados, lo que también es el morir. Pero ¿y si pronto? ¿Y si quizá? ¿Y si a lo mejor? ¿Y si acaso? ¿Y si tal vez algún día te sacudes la lluvia, los laureles y tanto polvo? ¿Quién quita? Será Bolívar, ¿no? Simón Bolívar debe ser. Y Simón Bolívar. Del libro Vainas y otros poemas, 1968-1972. Ahí te quiero ver. Es así
en la aventura de la sopa, y un poco más o un poco menos, donde todos los días te le mides a la muerte. Que se mueva el vecino es lógico. Tras algunas lágrimas es también natural que se muera aquella amiga. Y uno por uno todos los que están contigo. Pero, ¿cómo entender que el más allá es también para ti, estando tan más acá? Al llegar aquí dejas de comprenderlo todo, tanto que el misterio de la Santísima Trinidad es un chiste, una especie de pared negra y neblinosa. Para más exactitud, te golpea en la frente y no te deja pasar. Busca salidas como en los sueños, atrabiliarias, tropezadas y tan de dormevela. Finalmente lo dejas para otro día. Del libro Vainas y otros poemas, 1968-1972. Babel y usted. Si las palabras no se arrugaran, si fuera posible ponérselas cada mañana como una blusa o una falda, previo uso del quitamanchas, el cepillo y la plancha, si no pudieran pronunciar ya más por lo brilladas y rodillonas, si, después de un largo viaje, se botaran como la maleta, tan descosida, tan llena de letreros y de mugre, si no se cansaran, si fuera normal y corriente someterlas a chequeo médico cada año, con diagnósticos y exámenes de laboratorio, vitaminas y reconstituyentes y hasta mejunjes para la anemia. Si las palabras hicieran sindicato en defensa de sus fueros más legítimos y reclamaran indemnizaciones por abuso de confianza a aquellos que las tratan como violín prestado, si algún día hicieran huelga, ¿qué opina usted, García? Del libro Vainas y otros poemas. Se lo voy a decir. Es necesario decirlo, porque si no, ¿para qué está la palabra? ¿Para qué esta palabra? Que las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren, lo sabe todo el mundo. Pasa igual con el día, que se muere por la tarde, y también se mueren los cangrejos y hasta las estrellas de la Vía Láctea. Cada rato hay nuevas maneras para decir las mismas cosas. Pero lo que yo tengo que decir, nadie lo sabe. Es obvio como una ola, bello como una araña. Es posible como el verde y largo como el crochet. ¿Ya comprendió? Del libro Vainas y otros poemas, 1968-1972. Muestra las virtudes del amor verdadero y confiesa al amado los afectos varios de su corazón. Dedicado a Fernando. Hoy pienso especialmente en ti y veo que ese amor carece de desmayos, de ojos aterciopelados y demás gestos admirables. Ese amor no se hace como la primavera a punta de capullos y gorjeos. Se hace cada día con el cepillo de dientes por la mañana, el pescado frito en la cocina y los sudores por la noche. Se vive poco a poco ese amor, entre tanto plato sucio, detrás del cotidiano montón de ropa para planchar, con grito de niños y cuentas de mercado, las cremas en la cara y los bombillos que no funcionan. Y otra cosa, cada mañana me gusta más. Del libro Vainas y otros poemas. Cava Fiana. El deseo. ¿Eh? De Cavafis, ¿no? Sí, será. El deseo aparece de repente,
en cualquier parte, a propósito de nada. En la cocina, caminando por la calle, basta una mirada, un ademán, un roce, pero dos cuerpos tienen también su amanecer y su ocaso, su rutina de amor y de sueños, de gestos sabidos hasta el cansancio. Se dispersan las risas, se deforman, hay cenizas en las bocas y el íntimo desdén. Dos cuerpos tienen su vida y su muerte, el uno frente al otro. Basta el silencio. Años 80. Durante esta década se consolidaron las acciones que sellaron el nombre de María Mercedes Carranza en la historia reciente de Colombia. Entre 1983 y 1987, la publicación de sus dos libros de poesía, Tengo miedo y O la soledad, la consagraron como una de las poetas más importantes de las letras latinoamericanas. En la sala de redacción de Nueva Frontera, había establecido una fuerte amistad con su colega Luis Carlos Galán, a quien apoyaría posteriormente dentro del movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por Galán, durante su campaña presidencial a finales de los 80. La revista le mereció a Carlos Lleras Restrepo, su director, el premio de periodismo Simón Bolívar en 1984. En 1985 murió Eduardo Carranza, el padre, enfermo de cáncer. Había ido a recibir tratamiento en Madrid, donde acabó por morir tras una apoplejía. Al año siguiente, Procultura publicó el libro Carranza por Carranza, en el que María Mercedes hace un extenso análisis de la obra de su padre. La Universidad de los Andes le propone que presente su obra como tesis de grado y finalmente obtiene el título de literata. Todavía como periodista de Nueva Frontera en 1986, María Mercedes publica un artículo en el que denuncia el estado de abandono en el que se encontraba la casa donde habitó el poeta José Asunción Silva. A raíz de este artículo, Belisario Betancur, entonces presidente, le propone a María Mercedes trabajar en la rehabilitación de la casa. Se unen con la restauradora urbana Genoveva Carrasco de Samper, directora de la Corporación de la Candelaria, para crear la Fundación Casa de Poesía Silva con la misión de estimular, promover y desarrollar actividades que contribuyan al estudio y divulgación de la poesía colombiana y extranjera. Como consta en los estatutos, la casa abre sus puertas el 24 de mayo de 1986, coincidiendo con su cumpleaños número 41. A partir de ese año, María Mercedes pasa a dirigir la fundación y es la responsable de la creación de una biblioteca especializada en poesía, una sala de eventos, la revista Casa Silva, una fonoteca, una editorial y un premio anual de poesía. Todo esto además de una agenda cultural colmada de eventos dedicados a la promoción de la poesía, de poetas emergentes y a un intensivo acercamiento de este género al público general. Durante 2 décadas, la casa se convierte en el epicentro de presentaciones, conferencias y visitas de escritores y artistas ineludibles de las letras hispanoamericanas. Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, Juan Manuel Roca, Darío Jaramillo, Alejandro Obregón, Eugenio Montejo, entre muchos otros, promovieron eventos gracias a la gestión de María Mercedes. En 1988, con el apoyo de su hermano, que dirigía la Fundación Eduardo Carranza, lanza la primera edición del Premio Eduardo Carranza en patrocinio con la Fundación Santillana. El jurado estaba compuesto por Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Arturo Uslar Pietri y Augusto Roa Bastos.
La obra ganadora se publicaría en México, Colombia y España y recibiría un premio de $100.000. El 24 de mayo de 1989 presenta el concurso La poesía tiene la palabra, en un evento de poesía en Medellín. En él se elige el mejor verso de amor de la poesía colombiana. En una lectura al aire libre que contó con una participación masiva, se premió el poema de amor número 1 de Darío Jaramillo Agudelo. No he sacado el poema. El 18 de agosto de 1989 es asesinado Luis Carlos Galán en Soacha. María Mercedes inmortalizó su muerte en la elegía 18 de agosto de 1989. Un paso al frente, una bala en el corazón. Un paso atrás, una bala en el estómago. El asesino baila con la muerte. A raíz de este acontecimiento, publica el artículo de opinión Juguemos a la Fantapolítica, Galán en la casa de Nariño, a modo de ejercicio imaginario sobre lo que habría sido Colombia si él hubiera llegado a la casa de Nariño. En 1990 recibe en nombre de Luis Carlos Galán el premio del Círculo de Periodistas de Bogotá. Voy a ver un poco. Bueno, podemos hacer otra lectura entonces, segunda lectura de los poemas, ¿no? Sí. Tercera. Tercera, ya sería la última. Sí. Bueno, la última. ¿Sigues un poco más o no le... Es que yo quería terminar, Vale. para terminar con los poemas, pero Vale. años Pero- 90. A inicios de 1990 es elegida miembro de la Asamblea Nacional Constituyente por el Consejo Nacional Electoral para crear la 10ª Constitución de Colombia. Participó en representación del movimiento Alianza Democrática M19. Dentro de la Asamblea propuso la creación e integró la Comisión de Redacción y Estilo que garantizara la claridad del lenguaje usado en la Constitución. En sus ponencias defendió la descentralización de la cultura y la educación al promover artículos que reconocen las lenguas, idiomas y modalidades lingüísticas de otros pueblos de la nación como lenguas oficiales y, en ese orden, permiten la enseñanza bilingüe dentro de esos territorios. Al mismo tiempo, abogó para que los artículos que versaban sobre la cultura protegieran a todos los colombianos en el ejercicio de sus culturas, tradiciones y lenguas. Insistió en el reconocimiento de la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país y el derecho de cada comunidad a afirmar y preservar su identidad cultural. También defendió el papel de promoción de la cultura del Banco de la República e insistió en la designación de un órgano legislativo que expidiera los estatutos y en ellos garantizara el papel de promoción y salvaguardia de la cultura colombiana. Gracias a su trayectoria en el periodismo, María Mercedes fue pionera en la defensa del derecho de los colombianos a recibir libremente información veraz por parte de los medios. Sus ponencias a este respecto reclamaban que en la Constitución debía constar el libre acceso de todos los ciudadanos a los documentos oficiales, al respeto de la propia imagen y de la vida privada. También propuso que en la Constitución debía quedar consignado explícitamente que los medios de comunicación cumplen una función social y que, por lo tanto, su propiedad debe utilizarse para el bien común, los intereses colectivos y la preservación de la democracia en su uso y manejo. Para ello, fue enfática en que la Constitución debía prohibir los monopolios y oligopolios mediáticos. En materia de derechos de la mujer, sus ponencias evidenciaban con cifras la ínfima participación de las mujeres en cargos públicos y de poder. Aún así, demostraba que para la época, más del 65% de los hogares colombianos eran constituidos por madres, cabeza de familia,
siendo la mujer la principal proveedora económica. Siempre defendió que las mujeres trabajaban tanto como sus pares masculinos, pero que la visibilidad que tenían era mínima y que la Constitución debía abordar estas brechas en sus artículos. Entre otros asuntos relacionados con los derechos de la mujer, se posicionó a favor de la despenalización del aborto. Entre 1992 y 1999 se dedicó activamente a la Casa de Poesía Silva, promoviendo lecturas de poesía en la Biblioteca Nacional de Colombia, participando en congresos internacionales de poesía, como el de 1995 en Estocolmo, donde presenta vida y obra del poeta colombiano León de Grief, o lecturas de poesía colombiana en Buenos Aires, España, Israel. También es frecuentemente invitada como jurado de concursos de poesía y novela y cuento. En 1994 publica su cuarto libro de poesía, De amor y desamor. En 1996, para los 10 años de la Casa de Poesía Silva, organizó el Congreso Internacional Silva, su obra y su época. El mismo año organiza una exposición itinerante de José Asunción Silva, que viaja por Francia, Venezuela, Chile, Bolivia, México, Ecuador, Cuba, Canadá y Argentina. Durante el fin de los años 90 y comienzos de los años 2000, María Mercedes condujo todos sus esfuerzos en el activismo por la paz en Colombia. En el 98, Arango Editores publica su libro El canto de las moscas, versión de los acontecimientos, en el que decanta su poesía en versos breves, a modo de haiku, para retratar paisajes de la violencia y las masacres en el campo. Ese mismo año, la Casa de Poesía Silva organiza el evento masivo de poesía, Alzados en Almas, en el Parque Central Bavaria, en Bogotá. Hay un video ahí que enseña lo que fue ese recital de poesía, que cuenta con la lectura en voz alta de textos de 15 de los mejores poetas colombianos. Año 2000, estamos terminando. En el año 2000 muere su madre, Rosita Coronado, y en 2001 es secuestrado su hermano, Ramiro Carranza, por las FARC. A partir de aquí, ella y su hermano Juan se concentran en las negociaciones humanitarias para la liberación. En paralelo, entre 2001 y 2002, también participa en varios encuentros internacionales de escritores, realiza conferencias y viaja para dar testimonios de su gestión en la Casa de Poesía Silva, considerada un referente de gestión cultural pionero en Hispanoamérica. El 23 de mayo de 2003, un día antes de su cumpleaños, organiza nuevamente un evento masivo de música y poesía bajo el nombre Descanse en paz la guerra, cuyo objetivo era manifestarse en contra de la guerra en Colombia. Al mismo tiempo, hace entrega de los premios del concurso organizado por la Casa de Poesía Silva, que también giraba en torno al rechazo a la violencia. Para 2003, había desarrollado una profunda depresión que la llevó a quitarse la vida el 11 de julio. En unas entrevistas ha dicho: para mí, la poesía es nada más que comunicación. La persona que va a leer poesía está buscando comunicarse y la persona que la escribe está buscando también comunicarse. Devolverles a las palabras su significado original, que digan lo que tienen que decir. En mí, esta preocupación ha pasado de ser el tema de un poema a convertirse en la esencia de mi creación poética. Otro: el país hoy necesita el diálogo, es decir, necesita de la poesía. No se crea, como tantos programan con sorna y desprecio, que la poesía elude la realidad, que es un anestesiante, un medio de distracción de los verdaderos problemas. Nada de eso. La poesía, en un discurso diferente al discurso político, toca los problemas esenciales del hombre, y no es necesario, como muchos con torpeza quieren exigirle, que utilice la fraseología política para que exprese el desconcierto, la rabia,
el temor y la desesperanza por lo que hoy está ocurriendo en Colombia. Bueno, eso para la presentación de la poeta. ¿Seguimos? Sí. Historia universal de la camelia. De todas, más o menos de todas, por las entretelas del corazón, anda Margarita Gautier. Algunas llevan la camelia en el hombro, otras bajo la enagua, todas entre bambalinas, con armandos, desmayos, rubores y lágrimas. Entre Eva, que fue al principio, se desconoce a la madre de Yahvé, y usted, señorita, la historia es larga. Camelias blancas, camelias amarillas, camelias negras, pompadours de su príncipe, catalinas de su corazón, beatas por un pelo, la Estuardo en los altares, vírgenes como Isabel o como Lucrecia, Camelia venenosa, víctimas de un Borgia, María Luisa, gorda y fea, más sensible que una dormidera, Josefina entre diademas y Paulina, su dignísima cuñada. Queda Julia, la hija del divino, y Biblia arriba, Judith, Camelia Santa, y sobre ellas y las que faltan, la celeste Celestina, que a todas ama y a todas guía, aun con el sabor en las encías, y vive y reina por los siglos de los siglos. Bien. Bogotá, 1982. Nadie mira a nadie de frente. De norte a sur, la desconfianza. El recelo entre sonrisas y cuidadas cortesías. Turbios el aire y el miedo en todos los zaguanes y ascensores, en las camas. Una lluvia floja cae como diluvio. Ciudad de mundo que no conocerá la alegría. Olores blandos que recuerden, que recuerdos parecen, tras tantos años que en el aire están. Ciudad a medio hacer, siempre a punto de parecerse a algo, como una muchacha que comienza a menstruar, precaria, sin belleza alguna. Patios decimonónicos con geranios, donde ancianas señoras todavía sirven chocolate. Patios de inquilinato en los que habitan calcinados la mugre y el dolor. En las calles empinadas y siempre crepusculares, luz opaca como filtrada por cementinas láminas de alabastro. Ocurren escenas tan familiares como la muerte y el amor. Estas calles son el laberinto que he de andar y desandar. Todos los pasos que al final serán mi vida. Grises las paredes, los árboles y de los habitantes el aire de la frente en los pies. A lo lejos el verde existe, un verde metálico y sereno, un verde partimil de laguna o río, y tras los cerros tal vez pueda verse el sol. La ciudad que amo se parece demasiado a mi vida. Nos unen el cansancio y el tedio de la convivencia, pero también la costumbre irreemplazable y el viento. No se me fue. El oficio de vestirse. De repente, cuando despierto en la mañana, me acuerdo de mí. Uy, che, se me va, que perdone. Ay. ¿Alguien quiere leer por mí? Con El oficio de sigilo, vestirse. ¿Lo encontraste? sí, Vale. con sigilo abro los ojos y procedo a vestirme. Lo primero es colocarme mi gesto de persona decente. Enseguida me pongo las buenas costumbres, el amor filial, el decoro, la moral,
la fidelidad conyugal, pero para el final dejo los recuerdos. Lavo con primor mi cara de buena ciudadana, visto mi tan deteriorada esperanza, me meto entre la boca las palabras, cepillo la bondad y me la pongo de sombrero. Y en los ojos, esa mirada tan amable. Entre el armario selecciono las ideas que hoy me apetece lucir, y sin perder más tiempo me las meto en la cabeza. Finalmente me calzo los zapatos y echo a andar. Entre paso y paso tarareo esa canción que le canto a mi hija. Si a tu ventana llega el siglo XX, trátalo con cariño, que es mi persona. El oficio de vivir. He aquí que llego a la vejez y nadie ni nada me ha podido decir para qué sirvo. Sume usted oficios, vocaciones, misiones y predestinaciones. La cosa no es conmigo, no es que me aburra, es que no sirvo para nada. Ensayo profesiones que van desde cocinera, madre y poeta, hasta contabilista de estrellas. De repente quisiera ser cebolla para olvidar obligaciones, o árbol para cumplir con todas ellas. Sin embargo, lo más fácil es que confiese la verdad. Sirvo para oficios desuetos, Espíritu Santo, dama de compañía, estatua de la libertad, arcipreste de Ita. No sirvo para nada. Es decir, Qué humor. Conversación con mi hija. Muchas cosas pasarán sobre tu cuerpo. Lluvia, deseos, labios, tiempo. Gastarán tu piel y por dentro tu alma. A menudo tendrás que saludar a la fe, a la esperanza, a la caridad. Son cuestiones inevitables. Usa la cortesía y santas Pascuas. Te acosarán a respuestas blanco sobre negro y viva la civilización. Te gritarán y cuando entiendas por fin que el mundo es redondo, habrás perdido para siempre. Sobre tus hombros la llevarás a la civilización, te digo, vestida de gringa o de sueca o de japonesa. Esta dama lee a Platón, se bendice las axilas con desodorantes, toma Coca-Cola y no permite que la saluden con el sombrero puesto. Usa siempre la cortesía y no se te olvide, hija, lavarte los dientes todas las mañanas y apagar la luz antes de dormir. Patas arriba con la vida. Tiene un epígrafe de Antonio Machado. Sé que voy a morir porque no amo ya nada. Moriré mortal, es decir, habiendo pasado por este mundo sin romperlo ni mancharlo. No inventé ningún vicio, pero gocé de todas las virtudes. Arrendé mi alma a la hipocresía. He traficado con las palabras, con los gestos, con el silencio. Cedí a la mentira. He esperado la esperanza. He amado el amor. Y hasta algún día pronuncié la palabra patria. Acepté el engaño. He sido madre, ciudadana, hija de familia, amiga, compañera, amante. Creí en la verdad. 2 y 2 son 4. María Mercedes debe nacer, crecer, reproducirse y morir. Y en esas estoy. Soy un dechado del siglo XX. Y cuando el miedo llega,
me voy a ver televisión para dialogar con mis mentiras. Maldición. Te perseguiré por los siglos de los siglos. No dejaré piedra sin remover, ni mis ojos horizonte sin mirar. Donde quiera que mi voz hable, llegará sin perdón a tu oído, y mis pasos estarán siempre dentro del laberinto que tracen los tuyos. Se sucederán millones de amaneceres y de ocasos, resucitarán los muertos y volverán a morir, y allí donde tú estés, polvo, luna, nada, te he de encontrar. Qué bella poeta, ¿no? Ujú. Sí, muy buena. No tiene mucha obra, ¿no? Tiene como 1, 2, 3, 4, 5 libros solamente. Pero qué libros. ¿Cuántas referencias a Pavese tiene también? Ujú. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, uno de los versos que tomó ahí. Y Antonio Machado, ¿no? También. Sí, Antonio. Qué bueno. Y hay videos, ahí he puesto link ahí de videos, le hacen una entrevista, pero más como política que como poeta, ¿no? Pero bueno, no los escuché entero, seguramente que es una poeta la que habla. Parece hermana nuestra. Sí. Ujú. Ujú. Eso. Bueno, Y en muchos artículos dicen que se murió porque habían por el secuestro del hermano, ¿no? No sé si lo llegaron a liberar o qué, pero Ujú. bueno, hay un texto que encontré donde explica su depresión, su Ah, tristeza, sí. que es un texto ahí que escribe, que también está el link ahí para leerlo. Ujú. Lo he puesto en la revista, pero muy bien escrito, donde, claro, explica ahí todas las pérdidas ahí que se acumularon, ¿no? ujú. Muchas gracias. Gracias. Nosotros Linda poeta. Bueno, seguimos la semana Así que próxima, que queda poquito para las vacaciones, así que aprovechemos. aprovechemos la oportunidad para dosificarnos bien. Fue, bueno, saludo a todas y a Adiós, todos. hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Muy bien. Buena Un abrazo, semana. Lean gracias. poesía, Chao. lean poesía. Chao. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestro seminario.